Anteriormente sí era diferente, pero hoy en día probabilidad baja, probabilidad moderada, manejamos de la misma forma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con nuestro paciente? Pedirle el dímero D. Entonces, ustedes le solicitan al paciente dímero D y tienen dos opciones con el dímero D. El dímero D puede salir negativo, el dímero D puede salir positivo. Entonces ven ustedes acá nuestro algoritmo diagnóstico. Si nuestro dímero D sale negativo, automáticamente excluimos lo que viene a ser el tromboembolismo pulmonar. Anteriormente, chicos, esto solamente era para una probabilidad baja. Pero como ustedes están viendo, hoy en día, las guías recomiendan este mismo manejo, tanto para riesgo bajo como riesgo moderado. Por otro lado, chicos, el dímero D salió positivo. Si el dímero D sale positivo, como ustedes ven acá, lo siguiente a hacer es una tomografía en el paciente. Vean una diferencia que nosotros encontramos entre lo que viene a ser la trombosis venosa profunda con lo que viene a ser el tromboembolismo pulmonar. Nosotros estuvimos viendo en este otro bloque que teníamos acá, que después de tener las probabilidades clínicas, después de tener la sospecha clínica, lo que teníamos que hacer nosotros es pedir imágenes. Frente al tromboembolismo pulmonar es un poco diferente. Frente al tromboembolismo pulmonar, si la probabilidad es alta, entonces automáticamente comenzamos el tratamiento y van a ver ustedes que después pedimos las imágenes. Pero primero comenzamos lo más rápido posible el tratamiento, porque ya llegamos al diagnóstico. Sin embargo, si tenemos una probabilidad baja según la clínica, vean que primero se pide el laboratorio y después se piden las imágenes. ¿Esto por qué, chicos? Esto porque el método auxiliar diagnóstico es invasivo. Nosotros podemos exponerle a radiación innecesaria al paciente. Nada más por eso, chicos, frente a un dímero D positivo, ahí recién nosotros pedimos la tomografía. Y esta tomografía, chicos, puede salir o positiva o negativa. Entonces ven ustedes acá, tomografía puede salir negativo, puede salir positivo. Si sale positiva, ustedes ven, ya confirmamos lo que viene a ser el tromboembolismo pulmonar y comenzamos el tratamiento. Entonces, en la tomografía ustedes van a estar viendo, en la siguiente diapositiva tenemos imágenes para mostrarles a ustedes que nosotros visualizamos el trombo principalmente porque tiene contraste nuestra tomografía. Por otro lado, chicos, si la tomografía sale negativa, el siguiente paso a hacer es una ecografía venosa. Entonces ustedes se preguntarán, pero doctor, ¿cómo así una ecografía venosa? ¿O cómo le voy a pedir una ecografía venosa del corazón al paciente? No, chicos, nosotros vamos a pedir una ecografía de miembros inferiores. ¿Por qué pedimos una ecografía de miembros inferiores? Porque ustedes recuerdan, la principal causa de tromboembolismo pulmonar es la trombosis venosa profunda. Si nosotros observamos que el paciente tiene en los miembros inferiores trombosis venosa profunda, muy bien, comenzamos el tratamiento. El paciente ya tuvo las manifestaciones clínicas, el paciente está comenzando con su tromboembolismo pulmonar. Entonces tenemos que tratar como si fuese un tromboembolismo pulmonar. Pero por otro lado, chicos, si tanto la tomografía como la ecografía salieron negativo, entonces automáticamente excluimos. Acá ya no hay nada que buscar. Si en la tomografía contrastada ustedes no ven ningún trombo, no ven ningún coágulo, entonces no ven ningún trombo, ustedes le piden una ecografía de miembros inferiores y en la ecografía de miembros inferiores tampoco ven nada, pueden estar tranquilos, pueden excluir. No sé si están tranquilos o están preocupados porque tienen que buscar la causa, tienen que buscar otras patologías. Entonces, en esto consiste nuestro algoritmo, de nuevo, de forma ordenada. Tengo una sospecha clínica de trombosis, tromboembolismo pulmonar. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que evaluar a mi paciente con la escala de Wells-Stepp.
La escala de Wellstead me divide en riesgo bajo, moderado y alto riesgo. Si yo tengo un riesgo alto, perfecto, automáticamente debo de comenzar el tratamiento, no tengo que esperar más. Esto quiere decir, nosotros tenemos diagnosticado trombosis venosa profunda, nosotros tenemos alta sospecha clínica de que el paciente tiene tromboembolismo pulmonar y el paciente ya tiene 6 puntos. Solo un criterio más, chicos, y comenzamos el tratamiento. Ya sea que el paciente tenga taquicardia, ya sea que el paciente tenga antecedentes de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, ya sea que el paciente tuvo una cirugía previa, estuvo inmovilizado, el paciente tiene hemoptisis, el paciente tiene neoplasias, cualquier punto extra que tenga, automáticamente estaría dentro de esto, 7 puntos o más, y ya comenzaríamos el tratamiento. Otra opción que nosotros tenemos, otra probabilidad, es que tenga solamente un punto. Anteriormente, solamente los pacientes que tenían baja probabilidad, nosotros hacíamos el dímero D y excluíamos. Anteriormente era así. Hoy en día, tanto los pacientes que tienen un punto o 2 a 6 puntos, leve, moderado, se trata, o sea, el algoritmo es el mismo. Tengo que pedir un dímero D. Imagínense ustedes un paciente que tenga 6 puntos dentro de la escala de Wellstead. Y yo me pongo a imaginar un paciente que tiene diagnóstico clínico de trombosis venosa profunda y paciente que tenga sintomatología característica de tromboembolismo pulmonar. O sea, yo ya tengo prácticamente todo, pero yo tengo que pedir un dímero D para tratar de excluir lo que sea, en vez de ir directamente a la tomografía. O sea, anteriormente directo íbamos a la tomografía. Pero se vio que en algunos casos no se encontraba nada en la tomografía, se le irradiaba sin necesidad al paciente, por eso cambió un poquito nuestro manejo. Se le pide el dímero D primero, que puede estar alterado por cualquier cosa, se le pide primero el dímero D, sale positivo nuestro dímero D, perfecto, le pedimos una tomografía. Tomografía salió positivo, llegamos al diagnóstico, comenzamos a tratar. Tomografía salió negativo, le pido una ecografía de miembros inferiores. Salió positiva la ecografía, diagnostiqué, comienzo a tratar. Salió negativa la ecografía, todo salió negativo, entonces podemos excluir el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Y de esta forma, chicos, vean que comenzamos lo que viene a ser el manejo, comenzamos lo que viene a ser el tratamiento. Van a ver ustedes que el tratamiento de reperfusión, el tratamiento que nosotros vamos a estar utilizando, es principalmente un tratamiento en el cual podemos utilizar fibrinolíticos y también podemos hacer un tratamiento quirúrgico. Entre los dos, el mejor es el tratamiento quirúrgico, según las guías, porque nosotros ingresamos hasta la arteria comprometida, succionamos el coágulo y eliminamos el problema de base lo más rápido posible. Entonces las guías dicen, lo mejor que se le puede ofrecer al paciente es un tratamiento quirúrgico, porque los síntomas desaparecen rápidamente. El tratamiento fibrinolítico es eficaz, pero demora un poco más. Y además de eso, van a ver ustedes, paciente que tiene trombosis venosa profunda, debemos de tratar también la trombosis venosa profunda. Mismo esquema, se puede utilizar fibrinolíticos y se puede hacer cirugías. En ocasiones, van a ver ustedes que cuando el paciente tiene trombosis venosa profunda a repetición, o el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar a repetición por trombosis venosa profunda, lo que se suele hacer es utilizar una malla a nivel de la vena cava inferior. Se pone como un filtro, como un colador a nivel de la vena cava inferior para que los trombos no sigan subiendo. Entonces son alternativas que se pueden llegar a utilizar. Pero vayamos a lo que nos interesa a nosotros. Tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo hago el manejo, profesor? ¿Cómo hago el tratamiento de los pacientes con tromboembolismo pulmonar? Y bueno, vean, yo tengo una escala que tenemos que ir completando, que viene a ser la escala de Iger. Y bueno, esto, chicos, en la vida real tenemos una plancheta. En la vida real, después de llegar al diagnóstico,
imprimimos lo que viene a ser la hoja de IG y comenzamos a puntuar al paciente. Esto es imposible, bueno, no es imposible, pero no es práctico memorizarlo, porque son muchos datos, son muchos valores, y en la vida no solamente recibimos tromboembolismo pulmonar, es más, el tromboembolismo pulmonar no es tan frecuente, entonces no es muy útil para nosotros decorar todo esto, memorizarlo y tratar de utilizar en la práctica, sino que en la vida real tenemos esto impreso y vamos chequeando al paciente cuántos puntos tiene. Esto quiere decir que para el examen tampoco podemos preguntarles a ustedes que decoren toda la escala de Likert, porque esto es algo que se hace en la práctica médica, nosotros vamos puntuando. Existen dos escalas de Likert, la original y la modificada. La modificada simplificó bastante y resumió solamente en algunos puntos, resumió bastante lo que viene a ser el Likert. Sin embargo, vean ustedes, el Likert original, hay valores que te dan 30 puntos, hay valores que te pueden sumar 20 puntos, 60 puntos. Entonces, la puntuación que nosotros obtenemos es muy, pero muy elevada. Y esto a su vez, nosotros podemos clasificar en dos grandes grupos, como estamos viendo acá. Pacientes que estén en un estadio 3, 4, 5 y pacientes que estén en el estadio 1, 2. Vamos a llegar ahí, comencemos con nuestro algoritmo. Entonces, algoritmo terapéutico. Paciente tiene embolia pulmonar. Nosotros confirmamos lo que viene a ser el paciente con embolia pulmonar. Comenzamos lo más rápido posible tratamiento con anticoagulantes. Entonces, generalmente utilizamos la enoxaparina, que es de fácil administración. Lo más rápido posible tenemos que anticoagular a nuestro paciente. Y después de esto, chicos, vemos al mismo tiempo, en realidad, en simultáneo, tenemos que tratar de ver la hemodinamia del paciente. Porque la hemodinamia del paciente nos va a estar indicando qué medida tomar. Si el paciente es de alto riesgo, ¿qué quiere decir? Si el paciente está hemodinámicamente inestable, acá les anoté, inestabilidad hemodinámica, paciente está en shock, paciente está hipotenso, paciente está taquicárdico, paciente tiene alteración del nivel de conciencia. Entonces, chicos, si el paciente está hemodinámicamente inestable, lo que tenemos que hacer nosotros es un tratamiento de reperfusión primaria. La reperfusión primaria puede hacerse tanto con fibrinolíticos y procedimientos quirúrgicos. Pueden utilizar ustedes el anteplaza o lo mejor que le pueden hacer al paciente es esto que están viendo acá en este cuadro. Entonces ven ustedes un procedimiento endovascular a través del cual ingresamos a través de una vena, a través de una arteria, generalmente son las venas, llegamos hasta lo que viene a ser el corazón del paciente, nos vamos hasta la arteria pulmonar y nos dirigimos hacia la zona específica donde está el trombo. Y vean, primero le hicimos una tomografía al paciente y el trombo estaba ocluyendo lo que viene a ser el paso del contraste. Llegamos hasta acá, chicos, lo que hacemos con el instrumental es succionar, entonces chupa este coágulo y instantáneamente vean ustedes el resultado. El paciente comienza a mejorar hemodinámicamente. El paciente comienza a tener una clínica favorable. El paciente ya no tiene disnea, el paciente ya no tiene dolor. Entonces, lo mejor que se le puede ofrecer al paciente es esto que ustedes están viendo acá. No sé si consiguen diferenciar las dos imágenes. Acá la imagen está mucho, pero mucho más oscura, mucho, pero mucho más nítida. ¿Por qué? Porque el contraste está pasando mucho mejor. Sin embargo, vean ustedes acá cómo la imagen es más irregular. Vean ustedes cómo la imagen no captó bien el contraste. Por eso, chicos, siempre le hacemos la angiotomografía a nuestros pacientes. Bien, otra opción que nosotros tenemos es que el paciente esté hemodinámicamente estable. Paciente hemodinámicamente inestable, les mencioné a ustedes acá, el tratamiento consiste principalmente en fibrinolíticos y tratamiento endovascular. ¿Sí? Endovascular. Esto quiere decir un catéter.
funcional ese cuadro. Esto es cuando el paciente está inestable, si el paciente está hemodinámicamente inestable. Otra probabilidad es que el paciente esté hemodinámicamente estable. Si el paciente está hemodinámicamente estable, ahí es donde nosotros debemos de calcular la escala de IGEP. Entonces vean ustedes acá, estadificar entre embolismo pulmonar de bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo intermedio. Entonces tenemos que hacer esta clasificación. Entonces, ven ustedes, si el paciente tiene no tiene hemodinamia inestable, el paciente está hemodinámicamente estable, lo que hacemos nosotros es completar esta escala de IGEP que les estuve mostrando. Si nos pone a nosotros, el paciente está de bajo riesgo, el paciente tiene 0, 1, 2, está dentro de esa clasificación de IGEP que nos muestra que es de bajo riesgo, van a ver que incluso ustedes pueden pensar en que el paciente reciba un tratamiento ambulatorio. El paciente puede irse de alta, el paciente puede hacer su tratamiento para el tromboembolismo pulmonar en su casa, que no es nuestra realidad. En nuestra realidad, en nuestros medios no se hace porque, en primer lugar, porque los pacientes no tienen una buena adhesión al tratamiento y en segundo lugar, por el temor a las complicaciones. Entonces, en nuestros medios acá en Ciudad del Este no se hace. Pero ¿qué dicen las guías? Las guías dicen, si es de bajo riesgo, tenemos que ver 3 aspectos en el paciente. Y acá nos dicen, en primer lugar, el paciente tiene alguna razón para quedarse hospitalizado. Y ustedes se ponen a calcular, el paciente está hemodinámicamente estable, el paciente está con una escala de IGEP, está en la clasificación 0 o 1, el paciente solamente tiene disnea, el paciente no está hipotenso, el paciente está levemente taquicárdico, pero su hemodinamia está estable, no tiene otros criterios. Entonces, ven ustedes acá, no tiene otras razones para hospitalizarse. Presenta contención familiar y social. ¿Qué significa esto? El paciente de ustedes no vive solo. El paciente de ustedes vive con su esposa, con su marido o con sus hijos, con algún familiar. Y el paciente tiene recursos económicos, tiene medios para volver al hospital en caso de complicaciones. Entonces, ustedes están analizando el entorno del paciente. No tiene criterios para quedarse hospitalizado, el paciente vive con un personal que le cuida mañana, tarde, noche, incluso el familiar le dice, yo voy a parar mi trabajo, voy a presentar un reposo para quedarme con mi marido, con mi esposa, mientras dure el tratamiento. ¿Sí? Tiene una contención familiar. Y por último, el paciente tiene un acceso fácil, rápido al sistema de salud. Sí, doctor, el paciente vive acá frente al hospital. Sí, doctor, el paciente vive acá a 2 cuadras, 2 cuarterones, como le dicen ustedes. El paciente vive muy cerca del hospital. Si el paciente tiene algún tipo de complicación, él puede volver. Otro extremo es, no doctor, el paciente vive en el campo, vive en una zona aislada, que cuando llueve, cuando va a venir toro, si viene el toro, llueve mucho y van a ver ustedes que no tiene cómo salir del barrio. Dos probabilidades. Y entonces, o sí o no, sí o no. 3 preguntas que tienen que hacerse ustedes para pensar en un tratamiento ambulatorio. Si ustedes ven y el paciente no tiene otras razones para quedarse hospitalizado, el paciente tiene contención familiar y el paciente tiene un acceso rápido al sistema de salud, perfecto. Nosotros podemos considerar el tratamiento domiciliario. El paciente puede irse a casa y puede recibir su tratamiento anticoagulante en la casa. Puede estar con su alteplasa, el paciente puede estar con su enoxaparina, incluso ustedes pueden utilizar los inhibidores directos del factor 2, del factor 10, el dabigatran, el rivaroxaban. Pueden utilizar estos nuevos fármacos anticoagulantes en este paciente sin ningún problema. Ustedes ven acá, considerar el tratamiento domiciliario. Por otro lado, el paciente no cumple con uno de estos requisitos,
solamente uno de los requisitos no cumple, el paciente se queda hospitalizado. El tratamiento farmacológico no cambia. Si el paciente va a seguir con sus fibrinolíticos, el paciente va a seguir con sus anticoagulantes orales. Los nuevos anticoagulantes son un poco mejores en estos casos. Entonces, el paciente solamente se queda hospitalizado porque vive lejos, porque no tiene familiares que lo puedan contener, que le puedan ayudar, solamente por eso se queda hospitalizado para un buen manejo del paciente, para evitar complicaciones. Y ustedes ven acá un paciente con riesgo intermedio. Entonces ven acá, riesgo intermedio es cuando la clasificación dije está entre 3 a 5 aproximadamente. O en la nueva clasificación dije el modificado tiene más de un punto, tiene 2 puntos en adelante. Algo que me gustaría que ustedes aprendan para el examen es esta pequeña tabla que les preparé a ustedes, un resumen de lo que viene a ser el IgE. Entonces ustedes tienen que ver, el paciente presenta shock, el paciente tiene signos de disfunción del ventrículo derecho. Si el paciente tiene estos criterios, decimos no, el paciente es de alto riesgo. Y ustedes se acuerdan, paciente en shock, paciente hemodinámicamente inestable, hay que hacer una reperfusión primaria. Anteplaza o tratamiento endovascular. Sería en estos casos donde el paciente es de alto riesgo. Alto riesgo. Después ven ustedes riesgo intermedio. El paciente no tiene shock. El paciente no tiene shock. Y acá te mencionan, el paciente no tiene shock y tiene pruebas positivas de necrosis miocárdica o sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes le piden al paciente los marcadores de necrosis miocárdica, indicadores de infarto, y vienen positivos. Entonces el paciente ya estaría en un riesgo intermedio. Yo no sé si ustedes recuerdan las clases anteriores que nosotros tuvimos, pero estuvimos hablando de la clasificación del tromboembolismo pulmonar y yo les estuve mencionando que dentro de esta clasificación dividíamos en leve, moderada, severa, y la moderada se caracterizaba principalmente por esto: sobrecarga del ventrículo derecho. Este era el hallazgo que nosotros teníamos. Además de esto, podemos encontrar cambios dentro del electrocardiograma. No les puse imagen del electrocardiograma, no sé por qué, pensé que teníamos. Los cambios que ustedes van a estar encontrando en el electrocardiograma es algo que se conoce como S1Q3T, patognomónico de tromboembolismo pulmonar. Pregunta de examen, chicos: ¿cuál es la alteración patognomónica de tromboembolismo pulmonar en el electrocardiograma? S1Q3T3. Vamos a mostrar unas imágenes para que se les quede guardado. En neumología le podemos preguntar cuál es la alteración electrocardiográfica patognomónica. ¿Qué quiere decir patognomónico, doctor? También chingando. Patognomónico es característico, propio de. ¿Cuál es la alteración patognomónica electrocardiográfica del tromboembolismo pulmonar? S1Q3T3. Entonces sería ese. Y ven ustedes, el paciente tiene cambios electrocardiográficos, el paciente tiene signos de sobrecarga del ventrículo derecho que podemos ver con el ecocardiograma o con la tomografía. Entonces, signos de disfunción del ventrículo derecho que ya mencionamos en la ecografía o en la tomografía. Entonces vemos nosotros que el paciente está en un riesgo intermedio. Y el paciente no cumple con ninguno de estos, perfecto, el paciente está en riesgo bajo. De esta forma nosotros dividimos el riesgo del paciente. En el examen vamos a preguntarle, chicos, ¿sí? En el examen parcial, acuérdense, casos clínicos. Llegó Jorge, en la clase vamos a usar otro nombre. Entonces llegó Pedro, ahí también Pedro, Lucas, no, todos los nombres existen. Bueno, ya difícil. Llegó Roberto, llegó Ricardo, ahí están todos los nombres. Entonces, llegó un paciente, sexo masculino, de 32 años de edad, y le mencionamos a ustedes toda la clínica.
disnea de inicio súbito, dolor opresivo, el paciente comenzó a estar hipotenso, una hipotensión de inicio brusco, inicio súbito, el paciente tuvo síncope, tuvo repercusión a nivel sistémico, y le preguntamos a ustedes, ¿dentro de cuál estadio del riesgo estaría? Sería riesgo alto. ¿Por qué sería riesgo alto? Porque está hemodinámicamente inestable. La hipotensión, la taquicardia, todo esto les tiene que hacer pensar a ustedes en alto riesgo. ¿Cuál sería el manejo del paciente? Y ustedes van a tener ahí entre las opciones. Reperfusión primaria. Van a tener ustedes utilización de dabigatran. Tratamiento ambulatorio con atorvastatina. Entonces, distintas opciones. Y ven ustedes, paciente de alto riesgo, reperfusión primaria. La reperfusión primaria puede darse tanto de forma farmacológica como quirúrgica. La quirúrgica es la de elección. Doctor, en mi hospital no hay cirujano endovascular. Perfecto. Utilizamos anteplasa, tratamiento farmacológico. Y así vamos nosotros. O un paciente que no tiene riesgos, se les menciona dentro del caso clínico que el paciente no tiene criterios de hospitalización, o se les menciona en el caso clínico que el paciente vive cerca del hospital con algún familiar, y ustedes dicen, bueno, paciente de bajo riesgo que tiene un apoyo familiar, un acompañamiento familiar, paciente vive cerca del hospital, no tiene otro motivo para quedarse internado, es tratamiento domiciliario, tratamiento ambulatorio. Y así ustedes van haciendo sus mapas mentales para poder hacer el manejo de lo que viene a ser el tromboembolismo pulmonar. Estábamos acá, chicos, en riesgo intermedio. Entonces, riesgo intermedio, dijimos nosotros cuando hablamos de un riesgo intermedio, era riesgo intermedio cuando nosotros teníamos marcadores de necrosis positivos, o yo tenía una sobrecarga del ventrículo derecho, o yo tenía alteraciones electrocardiográficas. En estos casos hablábamos de un riesgo intermedio. Y acá yo les puse a ustedes, si yo estoy frente a un paciente con riesgo intermedio, debo de ver cómo está la función del ventrículo derecho. Esto podemos ver tanto con la ecografía como con la tomografía. Y dijimos, acá son fundamentales los marcadores séricos. Acá tengo que ver los marcadores de necrosis miocárdica. Si uno de ellos es positivo o ambos de ellos es negativo, solamente uno, solamente la ecografía salió positiva o los marcadores séricos salieron positivos, solamente uno de ellos o ambos salieron negativos, pasamos nosotros a un riesgo intermedio bajo. ¿Qué quiere decir? Vamos a tratar como si fuera un riesgo bajo. Vamos a estar analizando las situaciones del paciente, vamos a ver si tiene criterios de hospitalización o no. El paciente incluso puede recibir tratamiento ambulatorio, porque acá automáticamente lo catalogamos como riesgo intermedio bajo. Tratamiento como si fuera bajo. Sin embargo, si ambos son positivos, el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho, que ustedes vieron con la ecografía, y el paciente trae troponinas elevadas, decimos ambos están positivos, el paciente pasa a un riesgo intermedio alto. Entonces, intermedio alto, mismo tratamiento que riesgo alto. Mismo tratamiento que un paciente que está hemodinámicamente inestable, porque está a punto de estar hemodinámicamente inestable. Y ven ustedes, tengo que monitorizar al paciente, el paciente se queda internado, monitorización del paciente, y les puse acá considerar repercusión de radicardia. Esto significa que tengo que considerar utilizar anteplasa o tengo que considerar utilizar tratamiento endovascular. Esto es el manejo del tromboembolismo pulmonar. Entonces, estudien, chicos, estudien porque se revela. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Si el paciente está con troponina positiva, entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es considerar el tratamiento para el tromboembolismo pulmonar, porque tiene una tasa de mortalidad mucho mayor, mucho más rápida. Entonces, ven ustedes la troponina que está aumentada en el paciente.
Y obviamente en el electrocardiograma van a estar viendo las alteraciones. Entonces, ustedes ven un supra-ACT y ya ven un infarto transmural, que visto toda la luz del vaso. También tienen que tratar lo que viene a ser el infarto del paciente. Ahí ya tienen dos manejos diferentes. Aumenta esse quadro ali se for moderado alto, por favor. A ver. La misma inicial sería anteplaza, piurinolíticos o utilizar lo que viene a ser el tratamiento endovascular. Se llama considerar reperfusión de rescate. ¿Por qué lo llamamos de rescate? Porque esperamos un tiempo. El paciente estaba hemodinámicamente estable. No fue una reperfusión primaria. Entonces es diferente nada más por esto, por el periodo, el tiempo que pasó. Si una reperfusión primaria, paciente hemodinámicamente inestable, no se espera, hay que hacerlo más rápido posible. Sí. Aí esse tem um embolismo pulmonar de alto risco, aí o paciente chega, você não tem centro cirúrgico, você vai pagar farmacológico. Sí. Ela tem dose de ataque, não tem? Como que funciona? Generalmente se utiliza lo que viene a ser anteplaza. Se suele comenzar con 100 miligramos, aumentar hasta 150 miligramos. El tratamiento es endovenoso para que llegue lo más rápido posible al corazón, siempre endovenoso. Pero se suele comenzar siempre 100. ¿Ya inicia en bomba o vai fazer em bolos? En bolo, lo más rápido posible, pues hacemos el tratamiento Depois farmacológico. vai fazendo em bomba. A ver, es un poco complicado utilizar los fibrinolíticos. La mayoría de las veces ya responde a lo que viene a ser el tratamiento inicial, porque viene a ser un tratamiento de reperfusión primaria, generalmente es dosis única o máximo 2 dosis, aumentar hasta 150, obtiene buen resultado en el paciente ovino. Entonces, los pacientes son muy graves, están en un estado muy delicado, entonces la reperfusión hay que hacer sí o sí, ya sea la farmacológica o la endovascular, hacerlo lo más rápido posible. Pero no tiene un tratamiento de mantenimiento, solamente una dosis instantánea. Y si el paciente tiene que estar anticoagulado, el paciente puede ir a la casa incluso con su enoxaparina. Se le explica al paciente cómo colocar, o que se vaya a la farmacia. Y se puede utilizar también los trombolíticos, por ejemplo los inhibidores del factor 10, del factor 2. El paciente puede ir a la casa con eso. Ahí ya depende del riesgo, después de hacer la reperfusión. Y bien chicos, esto sería lo relacionado a tromboembolismo pulmonar. ¿Se entendió esta parte chicos? ¿Qué no entendieron? Doctor, los otros días que a veces tratamos un sollo y con una trena. Nos está coincidiendo mucho el contenido, ¿no? Un poco difícil. Usted toda mi concentración no primera abajo. Está difícil. ¿La misma? Bueno, chicos, nos falta ver. A ver, chicos. Asma, chicos. Asma, chicos. Asma. Vamos a pasar. Vamos a compartir con ustedes. Pueden llevar sus libros. Fuerza, chicos, fuerza. Recién es lunes, chicos, segunda. Vaya con calma, vaya para acá. Bueno, este material que compartí con ustedes chicos es un material muy lindo, es un material de Medsel 2022. Não tem um Bitec também? De Medsel, voy a buscar, tienen que ver, voy a buscar, compartir. Entonces chicos, vean, este contenido es muy lindo, es muy bueno. ¿Por qué? Porque trae algunas actualizaciones que salieron en el año 2021. Entonces, hubieron algunos cambios relacionados al asma, tanto en lo que viene a ser la definición, lo que viene a ser los fenotipos, los tipos de asmas, el manejo. Entonces
Entonces hubieron algunos cambios importantes que se tuvieron en el año 2021. Las guías que se utilizan, chicos, son principalmente las guías del GINA. El GINA viene a ser una organización americana que se encarga de establecer los protocolos. Y estos protocolos se utilizan a nivel mundial. Todo el mundo usa Paraguay, usa Chile, Argentina. Incluso la Sociedad Brasileña de Neumología y Fisiología utiliza también lo que viene a ser el GINA. Tienen que manejar lo que viene a ser el GINA. Y comienza la clase de Metzel preguntando esto: ¿existe espacio para el beta-2 agonista aislado en el tratamiento del asma? ¿Qué quiere decir esto vosotros? Traduz para gente. Está en portugués, no hace falta traducir nada. Salbutamol. Entonces, muy bien, acá la palabra es salbutamol, doctor. Acá está diciendo, ¿da por usar la bombilla? Yo utilizo de bombilla de salbutamol como tratamiento. La respuesta correcta es Sí. no. Entonces, algo interesante, chicos, un gran cambio. Los asmáticos sabrán, ¿sí? Más doctor, todavía usé mi bombilla, ¿sí? Siempre, todavía usé mi bombilla de salbutamol. ¿No puedo usar más? No, salbutamol no, chicos, ya no se utiliza. Entonces, van a ver ustedes que las principales actualizaciones, los principales cambios que tenemos dentro del asma es en el tratamiento. Ya no pueden utilizar ustedes el salbutamol de forma aislada. Solo salbutamol no. Pueden combinar con otros fármacos, pero solo el salbutamol no. Incluso, chicos, van a ver que hay un fármaco que está desplazando el salbutamol, que es el salmeterol. No sé si alguna vez escucharon del salmeterol. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuáles son las ventajas del salmeterol? Y vean, chicos, el salbutamol es considerado un beta-2 agonista de acción rápida. ¿Qué significa esto? Los beta-2 agonistas de acción rápida se caracterizan por tener un inicio de acción en 5 minutos. 5 minutos ya está funcionando el salbutamol en tu cuerpo y ya no sentís esas dificultades respiratorias. Eso era lo bueno del salbutamol. Y como es un beta-agonista de acción corta, dura 6 horas en el cuerpo. En vida media, 6 horas. Los beta-agonistas de acción larga se caracterizan por acción larga, durar más tiempo. Pueden durar hasta 12 horas. El problema que tenían estos fármacos era que tenían un inicio de acción demorado. Tardaban 1 hora, 1 hora y media, 2 horas en funcionar. Entonces ustedes se imaginan un paciente con crisis asmática, no puede respirar, utilizan ustedes un beta-agonista de acción larga y en 2 horas tienen mejoría. No se puede. Yo necesito algo que funcione en 5 minutos, lo más rápido posible. Se desenvolvieron, chicos, nuevos fármacos que hacen las dos cosas. Comienzan a funcionar a los 5 minutos y duran 12 horas dentro del cuerpo. Entonces, chicos, hoy el tratamiento del asma es con beta-2 agonistas, pero de acción prolongada. Utilizamos acción prolongada, algo que se llama salmeterol. Pero, chicos, de nuevo, acá la respuesta es no. No puedo usar un beta-agonista aislado en el tratamiento del asma. Esto quiere decir, no puedo usar solamente el salbutamol. No puedo utilizar solamente el salmeterol. No puedo utilizar el formoterol. O sea, de forma aislada no. Tienen que estar combinados. Sí o sí necesitamos combinar con otros fármacos. No caso de uma crise de função para ser mais rápida, só completa com esterol. Entonces, van a ver ustedes que entonces bueno, entonces, chicos, salmeterol, formoterol son beta-agonistas de acción larga. Más chico de con eso. Bueno, entonces vamos a hacer acá
un pequeño mapa mental. Beta agonistas que se dividen en dos grandes grupos: de corta duración y de larga duración. Entonces, venimos acá y ven ustedes, beta agonista. Beta agonista se divide en dos grandes grupos: de corta duración y de larga duración. Los más conocidos de corta duración son el salbutamol. De larga duración, chicos, tenemos el salmeterol y el formoterol. Estos, chicos, se caracterizaban, anteriormente los otros fármacos de acción prolongada, ellos se caracterizaban por tener una vida media de 12 horas. Acción larga, acción prolongada, duraban 12 horas dentro de nuestro cuerpo. Los que son de acción corta, de corta duración, duraban 6 horas. Entonces, esto es lo que teníamos anteriormente. ¿Qué se demostró, chicos? Se demostró que estos dos fármacos que ustedes están viendo acá, el salmeterol, el formoterol, ellos se caracterizan por tener una vida media de 12 horas. Pero además de tener una vida media de 12 horas, ellos comienzan a funcionar a los 5 minutos. Entonces, entre utilizar el salbutamol y utilizar el salmeterol, el formoterol, hoy se prefiere estos fármacos, porque comienzan a actuar en 5 minutos y tienen una vida media de 12 horas. Entonces, en 12 horas ellos ya comienzan, en 5 minutos ellos comienzan a hacer su función y a las 12 horas termina su función. Tiene una vida media muy, pero muy prolongada. Los más utilizados hoy en día son estos dos: el salmeterol y el formoterol. Entre estos dos, el más utilizado de nuevo es el formoterol. Entonces, anoten con un color diferente, resalten formoterol. Vamos a poner otro color. Formoterol como algo muy, pero muy importante, porque van a estar viendo mucho en la clase del día de hoy y del viernes lo que viene a ser el formoterol. O formoterol van a estar viendo mucho. Doutor, no caso, aí não se usa nenhum dos dois medicamentos de forma isolada. Aí a gente utiliza então um salbutamol mais um salmeterol? Não. Tampoco. Entonces está difícil, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No puedo usar solamente el salbutamol. No puedo combinar el salbutamol con el salmeterol. No puedo combinar el salmeterol con el formoterol. ¿Qué yo paso, doctor? ¿Qué le voy a hacer a mi paciente? Muy bien. Para esto, chicos, para esto, nos vamos nosotros a la definición del GINA. Doutor, pode voltar só para tirar uma foto, por favor. Volte lá rapidinho. ¿Ahí? Não. No. ¿Ahí? ¿Estamos bien? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo pasar? Sí, pode passar. Muy bien. Asma, chicos. Definición del asma 2021. Definición del asma 2021. Y vean, ¿qué dicen? El asma es una inflamación crónica de las vías aéreas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo tratamos las inflamaciones? ¿Cómo se trata la inflamación, chicos? Con antiinflamatorios. Entonces, perfecto. ¿Cómo voy a tratar el asma? Con antiinflamatorios. Y el antiinflamatorio de elección que ustedes van a estar utilizando son los corticoides. Entonces, chicos, el fármaco que no les puede faltar nunca a mi paciente ya no es el salbutamol, sino que el fármaco que no le tiene que faltar al paciente son los corticoides. Estos corticoides que son corticoides inhalados.
corticoides inhalados, sistémicos, inhalados. Esto quiere decir que nosotros le vamos a dar al paciente una bombilla que trae corticoides. ¿Escucharon alguna vez hablar del budesonide? ¿Sí? Yo uso, budesonide. Van a ver ustedes el tratamiento de elección para el asma es el budesonide, el corticoide inhalado. Doctor, ¿por qué corticoides? Nos vamos a la definición. ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas. Chicos, como es una enfermedad crónica, el paciente no se cura. El paciente vive por siempre con su asma. Pero doctor, yo era asmático. Cuando yo tenía 6 años, yo me curé. Mi mamá me dio un shot, una mezcla de miel, limón, jengibre, atajé mi respiración por 10 segundos, me puse boca abajo y tomé. Y después de eso, nunca más tuve asma. Chicos, una vez que el paciente es asmático, siempre es asmático. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Van a ver. Un paciente asmático sabe lo que le desencadena la dificultad respiratoria. Paciente asmático sabe, no, si yo estoy cerca del polvo, del polen, yo voy a tener dificultad respiratoria. O, no, yo soy alérgico al pelo del gato. Si yo estoy cerca del gato, voy a tener dificultad respiratoria. ¿Qué hace la persona? La persona evita. La persona no está cerca del polvo, la persona no está cerca del gato porque no quiere tener dificultad respiratoria. O sea, la persona no se cura, chicos. La persona evita el contacto con los... Ustedes le ponen con los alérgenos, van a ver cómo va a tener dificultad respiratoria. No juro, no, tenés dificultad respiratoria, tenés asma. O sea, asma es crónico. Pero obviamente si ustedes no le van a hacer esto al paciente, no le van a poner un ambiente con alérgeno para demostrarle que está equivocado. No se cura asma, es tras toda la vida. Contacto con alérgenos, dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria. No hace falta que te quedes rojo, si hay muchas personas que piensan igual que están curados de la pero no fica perfecto. No, te deja, no, me llamo. Bueno, definición del asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, en la cual muchas células están involucradas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las principales células involucradas en el asma? Mastocitos y eosinófilos. No, sobre todo, mastocitos y eosinófilos. Los principales, chicos, los principales van a ser estos dos. Los mastocitos y los eosinófilos. Chicos, esto es importante que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque dentro del tratamiento del asma, van a ver ustedes en el último eslabón, el último fármaco que podemos usar con el paciente cuando ya no responde a nada, son los estabilizadores de los mastocitos. Tratamos de estabilizar a los mastocitos para que ellos no funcionen. Por eso tienen que saber, las principales células involucradas en el asma son los mastocitos y los eosinófilos. ¿Qué más menciona la diapositiva? Dice, en la cual muchas células y elementos celulares participan. Muy bien, elementos celulares. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los elementos celulares involucrados? Entonces van a ver, los más llamativos acá, los más importantes acá, serían algo que nosotros conocemos como leucotrienos, prostaglandinas y la histaminas. Pero acá lo más importante, leucotrienos y prostaglandinas. Estas serían las sustancias relacionadas en las crisis asmáticas. Yo les pregunto a ustedes, chicos, los eosinófilos. ¿Cuándo nosotros tenemos eosinófilos aumentados en el cuerpo del paciente? Doctor, paciente asmático, paciente alérgico, estamos hablando no. Además de esto, parásitos. Muy bien. Parásitos. ¿Qué
¿Qué tienen que saber ustedes, chicos? Tienen que saber que los eosinófilos se elevan cuando tenemos una infección parasitaria. ¿Qué hacen los eosinófilos? ¿Qué hacen los mastocitos? Los mastocitos producen leucotrienos y prostaglandinas. ¿Qué hacen los leucotrienos? ¿Qué hacen las prostaglandinas? Y ustedes se ponen a pensar, ¿cuáles son los dos lugares más frecuentes donde hay parásitos? ¿Cuál es el principal lugar? El número uno. ¿Dónde hay mayor parásitos en el cuerpo humano? Infección de parásitos. Intestino. Doctor, yo me acuerdo, el intestino de los niños estaba siempre lleno de parásitos. Muy bien. El lugar más frecuente de infección parasitaria es el intestino. ¿Qué hacen los leucotrienos? ¿Qué hacen las prostaglandinas? Aumentan el peristaltismo. ¿Qué ellos consiguen aumentando el peristaltismo? Consiguen expulsar los parásitos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿pero por qué no les fagocitamos? La mayoría de las veces hay una bacteria, hay un hongo, nosotros les fagocitamos y le devoramos. ¿Por qué no les fagocitamos a los parásitos? ¿Conocen la arteria solium? ¿Cómo voy a fagocitar algo que mira no tengo cómo? Entonces, mecanismo de protección de nuestro cuerpo es expulsar. ¿Sí? Además de esto, chicos, mastocitos, eosinófilos producen una proteína que se llama proteína básica mayor que elimina la barrera, la membrana celular del parásito, pero ahora no nos interesa. Ahora nos interesa esto. Primer lugar, donde es más frecuente la infección por parásitos, sistema digestivo. Segundo lugar, vías respiratorias. ¿Qué hace la prostaglandina? ¿Qué hace el leucotrieno? La vía respiratoria, broncoconstricción. ¿Qué conseguimos haciendo la broncoconstricción? Estimular la tos refleja. Y de esta forma nosotros tratamos de expulsar los parásitos. Acuérdense, los parásitos tienen gran tamaño. Entonces lo ideal que nosotros podemos hacer es expulsarlos. Los expulsamos. Entonces, leucotrienos y las prostaglandinas producen broncoconstricción. En condiciones normales es para eliminar a los parásitos. ¿Cuáles son las células involucradas en el asma? Eosinófilos, mastocitos. ¿Cuáles son las sustancias involucradas? Leucotrienos, prostaglandinas. Eles produzem o quê? ¿Quiénes? Os leucotrienos, as prostaglandinas produzem o quê? Broncoconstricción. Acá dice, la inflamación crónica está asociada a una hipersensibilidad de las vías aéreas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos tipos de reacción de hipersensibilidad existen? Muy bien, 4. 1, 2, 3 y 4. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de reacción de hipersensibilidad es el asma? Muy bien, la respuesta correcta es tipo 1. Muy bien, la respuesta correcta es IgE. IgE. Entonces, ¿ustedes se acuerdan? El tipo 1 es el relacionado al IgE. El tipo 4, chicos, era el celular. Estaba relacionado a los linfocitos T. Acá no, acá es IgE. El IgE, acuérdense, se posiciona en la superficie de los mastocitos eosinófilos para poder degranularlos, para que puedan liberar estas sustancias. Cuando hablamos nosotros de hipersensibilidad tipo 1, yo tengo 3 patologías principales. ¿Cuáles son las 3 patologías representativas de la hipersensibilidad tipo 1? Doctor, estamos estudiando asma. Entonces, yo voy a usar asma. Muy bien, asma. Además del asma, ¿qué es otra enfermedad de hipersensibilidad tipo 1? Muy bien, casi, Bonnie. Alergia. Entonces, las alergias. Que cuando esta alergia es sistémica produce un shock anafiláctico. Perfecto. Y el tercer representante es algo que tiene el 80% de las personas asmáticas, algo que conocemos como... ¿Tienen rinitis alérgica? Los asmáticos de esta sala. Mucho, ¿verdad? Mucho. Entonces, chicos,
Sepan. Asma. Sí, asma. Doctor, estoy con fome. Son una hora, profesor. Para. Basta, profesor. Llega. Entonces sigas. Hipersensibilidad tipo 1. Dentro de la hipersensibilidad tipo 1 tengo 3 enfermedades. ¿Qué es el asma? Muy bien, es una alergia, un tipo de alergia. Vean ustedes, hipersensibilidad tipo 1, 3 patologías representativas. Alergia puede ser alergia medicamentosa, alergia a alimentos, alergia a venenos, al polen, alergia. Puedo tener rinitis alérgica cuando esta alergia se manifiesta principalmente en los senos, lo que viene a ser la nariz, las vías superiores. Y puedo tener asma cuando esta alergia se manifiesta principalmente en las vías respiratorias inferiores. Pero sepan ustedes, es una reacción de hipersensibilidad. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo, chicos? Nuestro cuerpo está confundido. Mi mastocito, mi eosinófilo, reconoce al polvo, reconoce al polen, el pelo del gato, como si fuera un parásito. Entonces, ingresa el polvo dentro del cuerpo del paciente y dice, no, esto es un parásito. Es un parásito, tenemos que eliminarlo. Y comienza a producir esta sustancia. El cuerpo del paciente, el sistema inmunológico está alterado y reconoce los alérgenos ambientales como si fuera un parásito, pero no son parásitos.